Entonces, damos inicio a nuestra clase del 21 de abril del 2020. La temática del día de hoy es abstracción en el diseño. Les voy a pedir un favor de entrada, abran una pestaña y que en esa pestaña esté Replit, porque en esta diapositiva durante esta clase hay varios ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, es necesario que usted tenga abierta desde ya una pestaña con Replit. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esta es más o menos la agenda que vamos a tener el día de hoy, es hablar de las funciones, pero considerando que las funciones son ciudadanos de primera clase. Entonces, esta es una definición que se usa en programación funcional. Entonces, tenemos que primero decir que es un ciudadano de primera clase y luego empezar a revisar por qué una función es un ciudadano de primera clase. Luego vamos a ver las funciones anónimas, luego vamos a ver el tema de abstracción, que es quizás el centro de esta diapositiva, de esta clase. Entonces, antes habíamos visto que la base de la programación funcional es la función. Entonces, una función es como una cajita negra. Realmente yo lo que necesito es un nombre para poder llamar o poder invocar esa función, el número de parámetros, y eso donde lo hallo, en la documentación. Entonces yo reviso la documentación me dice el nombre, el número de parámetros que recibe y cuál va a ser su salida. Entonces, por ejemplo, hay una función que es una cajita negra que recibe el número 5. El número 5 es un entero. Ella hace algún procesamiento dentro de sí y me arroja un resultado. Ese es el concepto de función que hemos visto hasta ahora. Pero esa función también tiene unas características para poder decir que hace parte del paradigma de programación funcional. Una de las características es que las funciones no tienen efectos colaterales o efectos laterales también le llaman. Es decir, que mientras haga su procesamiento, nunca modifica o cambia variables internas. ¿Por qué? Porque se pierde un poco de la transparencia referencial que tiene la función. A esta le llamamos transparencia referencial local. Pero una vez se declare una variable dentro del cuerpo de la función, nunca más debe ser modificada para que eso sea correcto. En este caso, si por alguna razón durante el procesamiento de la función se altera o se modifica una variable, se pierde un poco de la transferencia referencial. Al perder un poco de la transferencia referencial local, no quiere decir que una vez se quite o se salga del grupo de las funciones del paradigma funcional. Ella sigue conservándose, sigue estando dentro del paradigma funcional, pero es necesario que ustedes entiendan que se pierde un poco de esa transparencia referencial local. Si dentro de la función se modifica una o más veces una variable. Para hablar de la transparencia referencial global, que esta sí es, cuando se habla en términos globales, sí es muy, muy, muy importante, es que la función, la que sea, no debe considerar variables que estén por fuera de ella para poder obtener su resultado. Es decir, si yo dentro de mi función opero con una variable que está por fuera, estoy cometiendo un delito prácticamente con la transparencia referencial. Inmediatamente se pierde y esta sí es causa para sacarla del paradigma de programación funcional. Las funciones que hemos visto hasta ahora nunca tienen estado, es decir, ellas no recuerdan cosas, ellas solamente se les entrega o se les pasa una entrada, ellas hacen un procesamiento y arroja una salida y ya. Ellas nunca tienen estado, ellas no recuerdan, ellas no almacenan información dentro que luego debe para ser usada en cualquier otro momento. Entonces, leamos ahora sí la diapositiva. Hemos aprendido a definir funciones que no producen efectos colaterales o laterales, poseen transparencia referencial y que no tienen estado. Estas funciones toman un elemento como entrada. ¿Alguno me puede decir qué significa esto? ¿Cómo se podría leer esto? Vamos a ver qué tanto están ustedes compenetrados con el lenguaje. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir acá?
Cero más argumentos. Perfecto, esa es la idea, eso es lo que significa. Este es el O, ¿cierto? El pipe que hemos utilizado antes. Y lo que dice es que una función puede tener cero o más argumentos. Eso está bien. Si eso ocurre en su función, va perfecto. Debe hacer un procesamiento y siempre, siempre, siempre debe retornar algo. Por eso siempre usamos el return en nuestras funciones, de manera explícita o implícita, pero siempre tenemos un return, un retorno. También habíamos hablado, o se había hablado que las funciones toman un elemento como entrada. Y cuando yo hablo de elemento, inmediatamente te debo pensar en un conjunto. Entonces, los conjuntos tienen dentro varios elementos y las funciones toman uno o más elementos de esos conjuntos. Esto lo pueden ver como a manera de repaso. Entonces, habíamos hablado de que uno de esos conjuntos eran los números. Otro de esos conjuntos es el conjunto de los booleanos, que dentro solamente hay dos elementos, el verdadero y el falso, y nada más. Claro que si uno se va al detalle, también estaría dentro del null, porque el null hace parte de todos los conjuntos. Es decir, hay un null para los booleanos, hay un null para los enteros, y hay un null para todos los conjuntos que no sean especificados en este caso. Otro de los conjuntos sería ¿cuál? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál otro conjunto hemos considerado? Aparte de los números y de los booleanos. ¿Listas? Listas. Hay un conjunto que tiene dentro de las listas. ¿Otro? Strings. Las cadenas o símbolos, ¿correcto? ¿Otro? Las estructuras, Los vectores. los vectores, esos también son conjuntos y yo puedo tomar elementos de esos conjuntos y ponérselo a mi función. Mi función opera esos conjuntos, esos elementos y arroja siempre un resultado. Ahora, esos resultados también hacen parte de los conjuntos que habíamos mencionado antes. Entonces, si ustedes notan, puede haber una paridad entre lo que entra y lo que sale. Es decir, si entra un número, sale un número, si entra un número, sale un booleano, si entra un número, sale un vector. Pero siempre los elementos pertenecen a estos conjuntos. Tanto dominio como codominios pueden ser todos los conjuntos que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, entonces aquí la pregunta es, para poder definir si una función es un ciudadano de primera clase, es ¿qué es? ¿Qué es un ciudadano de primera clase? Es común decir también objetos de primera clase o tipos de primera clase, e incluso ciudadanos, y cuando uno habla de ciudadanos, considera que el paradigma de programación funcional es un mundo completo. Entonces las funciones son ciudadanos en ese mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener un tipo de dato o un conjunto o un elemento de un conjunto para que sea considerado un ciudadano de primera clase? Entonces, los elementos de esos conjuntos pueden ser asignados a una variable, puede ser pasado como argumento, puede ser retornado y puede ser tipo o parte de otros tipos. Estas características que están acá en la parte izquierda, abajo de la diapositiva, son las características de un tipo de primera clase o un elemento de un conjunto de primera clase o un ciudadano de primera clase o un objeto de primera clase. Todos esos nombres son similares, son sinónimos. Entonces, vamos a hablar de lo que ya conocemos. Entonces, una de las características es que un ciudadano de primera clase o un objeto de primera clase puede ser asignado a una variable. Entonces, por acá tenemos un número, sí, puede ser asignado a una variable, en este caso esa variable se llama num. Un booleano, true, puede ser asignado a una variable, en este caso la variable se llama boolean. Una cadena de texto puede ser asignado a una variable, un vector puede ser asignado a una variable, una lista puede ser asignada a una variable, una estructura puede ser asignada a una variable. Entonces todos esos objetos son objetos de primera clase. Las funciones, ¿será que una función puede cumplir esa característica?
¿Qué creen ustedes después del cuadro que les acabo de mostrar? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Entonces, si ustedes ven, acá está la función A, ¿cierto? Y la función B, y lo que he hecho es asignar una función a una variable. En este caso, la variable es un A, un B. Entonces, aquí podemos hacer, ah, de acuerdo a esta característica, podemos hacer check. Las funciones de primera clase puede o puede ser pasado como argumento. Entonces, yo tengo dos funciones, fun A, fun B, y lo que voy a hacer es pasar esta variable como argumento. Entonces, si ustedes ven, yo puedo utilizar la variable que ya creé antes, con el valor de 12, o puedo pasar como argumento el 2. Tanto el 12 como el 2 pertenecen al mismo conjunto, al mismo tipo de datos, los numéricos. Entonces, los numéricos pueden ser pasados como argumentos. Quiere decir que cumplen esta característica y ellos son ciudadanos de primera clase. Los números, los booleanos pueden ser pasados como argumentos. Ahora, miremos cómo suceden las funciones. Entonces, yo acá tengo una variable que tiene asignado un valor de 12, tengo la función A, tengo la función B, y yo puedo pasar como argumento la función A o puedo pasar como argumento la función B. ¿Cómo le llamamos nosotros a esta operación? visión de funciones. Composición de funciones, es correcto. Entonces yo puedo hacer composiciones, y si yo puedo hacer composiciones, quiere decir que yo puedo pasar una función como argumento de otra. Entonces, si ven, acá está el ejemplo. Quiere decir que las funciones también cumplen check. Hacemos aquí, ponemos el chulito arriba, indicando que las funciones también pueden ser pasadas como argumento de otra función. ¿Y cómo lo llamamos nosotros? Composición. Para que sea ciudadano de primera clase, el elemento que hace parte de uno de esos conjuntos que ya vimos puede ser retornado. Entonces, miremos el ejemplo acá. Yo he creado una función, la función z. La función z recibe dos elementos, dos numéricos, a y b, y retorna el contenido de una variable que está dentro del cuerpo de la función. ¿Cuánto retorna esa función cada vez que la invoque? 12. 12. 12 es un elemento del conjunto de los numéricos, y ya lo habíamos mencionado antes. Los numéricos son ciudadanos de primera clase, al igual que los booleanos, al igual que las cadenas. A ver ahora, ¿será que una función puede ser retornada? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que una Sí. debe haber una forma para poder retornar? Porque no tornarla en otra función sería composición. Si yo tengo dos funciones y una retorna a la otra dentro, o se llamar o considerar recursividad, una función que se llama así mismo, pero en este caso no la está retornando. Cuando se utiliza recursividad, no se está retornando una función, se está invocando muchas veces la función. Eso es distinto. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Tengo la función z, que recibe dos parámetros, a y b, y dentro del cuerpo de la función está la función x. La función x recibe dos parámetros, x y, y a esos dos parámetros les opera la suma, los opera con la suma. Luego, la función z retorna lo que le arroja la función x con a y con b.
Es decir, la función z le pasa sus parámetros como argumentos a la función x. Una vez ha hecho eso, se hace el retorno. Entonces retorna realmente el resultado de la función x. ¿Cuánto les da a ustedes operativamente este código de la derecha, que está en el cuadro de color morado? ¿Cuánto les da? 7. 7. Ahora, la pregunta era, ¿será que yo puedo retornar una función? Entonces, si ustedes ven acá, realmente estoy retornando el resultado que arroja la función x. Eso es lo que está haciendo la función z, retornar el resultado que le arroja la función x. Ahora, ¿será que yo puedo retornar la función? Es decir, sin utilizarla dentro del cuerpo de la otra función. Entonces, aquí está la respuesta. Función z retorna simplemente función x. Luego, en la ejecución, lo que estoy haciendo es almacenar en una variable que se llama oper lo que retorna la función z. En este caso, la función z retorna la función x. Luego, como función x queda almacenada en la variable oper, porque yo puedo almacenar en variables las funciones, mire que acá nosotros ya pasamos por esa característica, yo puedo almacenar una variable, una función, entonces realmente en oper, la variable oper, queda almacenada la función x, y a la función x yo le debo pasar estos dos parámetros que en este caso serían x y y. ¿Cuánto les da a ustedes esta operación? Profe, pero si no pone la función x en los paréntesis, ¿no da problema? ¿Un error, algo así? No, no da problema, solamente la estoy retornando. En este caso el código tal cual como lo tienen aquí, si ustedes desean lo pueden programar. Para eso era necesario tener abierto Replit. Entonces ustedes rápidamente pueden programar este ejercicio, le tomo una captura de pantalla, lo programa mientras yo sigo dando la clase y después verificamos si operativamente es correcto hacer esta operación que está acá, este código que está acá. Lo que estoy haciendo es retornar la función x. No sé cuántos parámetros tiene, solamente estoy retornando esa variable, lo que esté contenido en esta variable que es la función x. ¿Y qué es lo que está contenido dentro de ella? Una función. Luego esa función queda también almacenada en oper. Y yo ya puedo pasarle los argumentos o los parámetros a oper porque lo que está en oper, almacenado en oper, es una función. Operativamente también le da 7. Otra forma de hacer este mismo llamado, sin tener esta variable en medio, la variable oper, es simplemente hacer este llamado. A esto también le llaman curry. Luego vamos a ver por qué. Forma corta. Entonces, si ustedes ven, yo estoy llamando funz. Aquí creo que hay un error. Lo voy a corregir delante de ustedes incluso. Porque esta funz no es necesario que tenga parámetros. Funz es una función que no recibe parámetros, pero arroja una función que sí los necesita para poder operar. ¿Listo? Es corregido. Funz no recibe parámetros, pero sí retorna una función. Esto todavía no podíamos. Todavía no sabemos cómo se ponen las funciones en los contratos, entonces vamos a dejarlo ahí como que no está especificado. ¿Listo? La última característica, entonces aquí ya podemos hacer check de esta característica. Las funciones pueden ser retornadas como elementos de otra función. Entonces la función z puede retornar la función x. Entonces se cumple esto de que para ser ciudadano de primera clase puede ser retornado. Entonces hacemos check aquí. Y nos falta una última característica. Pero antes vamos a hacernos estas preguntas. ¿Existe un conjunto de las funciones? Y cuando hablo de conjuntos estoy realmente hablando de tipo de datos.
al igual que cuando hablo de enteros, que es un tipo de dato, hablamos de booleanos, que es un tipo de dato, hablamos de cadenas, que es un tipo de dato, estructuras son un tipo de dato. Entonces, de igual manera, la pregunta aquí es, ¿será que existe un conjunto de las funciones? O sea, las funciones son un tipo de dato. ¿Qué piensan ustedes? Muy rápido, muy lento. ¿Cómo vamos? Compañeros, ¿será que existe un conjunto de las funciones? Así como hay un conjunto de los booleanos, así como hay un conjunto de los números. ¿Será que hay un conjunto de las funciones? ¿Qué creen ustedes? ¿No sería, las funciones no estarían dentro del el conjunto objetos? Nosotros en este curso realmente no hablamos de objetos, eso es para otro curso, el siguiente que ustedes van a ver. Pero sí, efectivamente hay un conjunto de las funciones. Nunca se olviden que este curso es programación funcional y el siguiente es programación orientada a objetos. Entonces aquí el concepto de objeto tienen que esperar al siguiente semestre para poder mencionar, hablar de él. Aquí todavía no podemos hablar de objetos. Normalmente, ahora que vimos en la diapositiva, a los ciudadanos de primera clase también se les llama objeto de un nombre, por ponerles un nombre. Realmente aquí en este curso no habla de ciudadanos de primera clase o de tipos de datos de primera clase. Es un conjunto de funciones. Las funciones son un tipo de dato. Una función puede ser un parámetro de otra función. Sí, Sí, Una función puede retornar otra función. sí. sí. Entonces, con esas características es suficiente para decir que las funciones son ciudadanos de primera clase. Es decir, los números son ciudadanos de primera clase, los booleanos son ciudadanos de primera clase, y ahora, desde hoy en adelante, las funciones también son tipos de datos de primera clase. Ah, profe, o sea que todos los datos que conocemos hasta también son ciudadanos de primera clase, o todos Exactamente, no. si se cumplen No. estas características, que están acá en la parte izquierda abajo, son ciudadanos de primera clase. Los números cumplen perfectamente todas estas, los booleanos, las cadenas, las estructuras, cumplen estas características. Y las funciones, que era la que no habíamos visto y que desde hoy en adelante vamos a aprender a decir ciudadanos de primera clase, son las funciones. Las funciones también cumplen estas características. Nos falta una sola característica, puede ser parte de otros tipos. Y esa todavía nos falta un poquito para poderla definir. Y les voy a dar una introducción desde ya. Cuando yo tengo vectores, los vectores son datos compuestos, pero los elementos dentro de un vector son ciudadanos de primera clase. Entonces, ¿será que yo puedo crear un vector de funciones? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿O una lista que no tenga funciones? Sí. Entonces, eso la hace ser parte de otros tipos. Es decir, yo puedo tener un dato compuesto de funciones. Así como antes teníamos un dato compuesto de enteros, un dato compuesto de booleanos, un dato compuesto de cadenas, ahora también puedo tener un dato compuesto de funciones. Entonces, un vector de funciones, una lista de funciones, una estructura que dentro tiene una función. En una de sus claves, en una de sus llaves, tiene como valor una función. Entonces, esa característica se cumple en ese caso. Aquí entonces hacemos un check indicando que también una función puede ser parte de otro tipo y principalmente de los tipos compuestos que ya vimos. Listo, entonces ahora
vamos a hablar de las funciones anónimas. ¿Tienen preguntas acerca de las funciones como ciudadanos de primera clase? ¿Hay preguntas? Y aquí ya vamos a hacer cambio de tema. Cuando dijeron la recursividad. La recursividad lo que está haciendo es una autollamada. Entonces es una función que se llama a sí misma varias veces, pero en ningún momento yo estoy retornando la función. Yo lo que estoy haciendo es un retorno con algo que se llama a sí mismo. Es decir, como si yo fuera, por ejemplo, en el factorial. En el factorial usted almacena un numerito, luego lo multiplica por el siguiente, lo multiplica con el siguiente, lo multiplica con el siguiente. Lo que realmente usted está haciendo es una multiplicación con el resto de los elementos y lo hace a través de un llamado recursivo. ¿Listo? Entonces, cuando usted pone el llamado recursivo, lo que está haciendo es haciendo una operación con otro llamado de la función, pero con el resto de los elementos, por ejemplo, de la lista o con los números que le faltan. En ese caso, usted no está retornando, usted está retornando. Normalmente, usted lo que retorna es una estructura o un número. Sí. Entonces, por eso su función, cuando usted tiene, por ejemplo, el factorial, su función factorial, a pesar de que es recursiva, en el contrato usted pone, recibe un número y retorna un número. Usted en ningún momento dice, recibe un número y retorna una función. Sí. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí hay una diferencia entre la recursividad, cómo opera, y las funciones como ciudadanos de primera clase. Claro que una función recursiva también es un ciudadano de primera clase. ¿Por qué? Porque sigue siendo una función de JavaScript o sigue siendo una función en nuestro lenguaje. Entonces una función recursiva también es un ciudadano de primera clase. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces antes habíamos visto que una función requiere estos tres elementos: un nombre, 0 o más argumentos y un cuerpo. Entonces miremos en la parte derecha un ejemplo. Yo tengo una función que se llama suma, recibe dos argumentos A y B y con ellos hace la suma. El contrato, suma, número, número y retorna número. Claro, hasta ahí. ¿Ven algún error, algo que no se entienda? ¿Está mi prueba? Entonces, siempre habíamos dicho, estas tres características debe tener una función. Estos tres elementos siempre deben ser parte de una función. En el cuerpo siempre debe haber un retorno. Cuando se escribe así la función, este retorno se llama retorno directo. Es decir, no es necesario poner un return. Entonces, ¿será que es posible crear funciones y después usarlas? Cuando yo hablo de crear, realmente estamos haciendo es una declaración. Entonces, ¿será que es posible declarar funciones y después usarlas? Sí. Eso es lo que hemos venido haciendo durante todas estas clases, durante todo lo que llevamos del semestre. Pero ahora quiero que vean el ejemplo que está acá. Es una función que se llama suma, no recibe parámetros y retorna una función que recibe dos parámetros y esos dos parámetros los opera como una suma. Revisen, por favor, el contrato. El contrato cambia sustancialmente porque ahora la función suma no recibe parámetros, pero retorna una función que recibe dos números y retorna un número. Entonces aquí se está ya empezando a utilizar el concepto de que una función puede retornar una función. La pregunta aquí es, ¿y la función que está dentro de la que retorna, cómo se llama? Si ustedes notan, no tiene nombre. ¿Por qué? Porque este suma, que es el nombre aparente de la función, pues es la función que no recibe parámetros. A esa le estoy llamando suma. Pero esa función retorna otra función que recibe en este caso dos parámetros. Pero la interna, ¿cómo se llama? Esa no tiene nombre. Entonces, surge esta pregunta. ¿En todos los casos es necesario nombrarlas? Estamos hablando de las funciones. Entonces, existen casos donde no es necesario nombrarlas. A estas se les conoce como funciones anónimas. Es decir, la función que está dentro de la función suma
que es retornada por parte de la función suma, es una función anónima. Esta parte de acá es una función anónima. Note que hay dos flechitas de retorno directo. Entonces está la función suma y está la función que recibe los parámetros A y B. Y tenga mucho cuidado con el cambio en el contrato. A estas funciones que no tienen nombre se les llama curry, funciones curry. Y es un poder, realmente es el poder de llamar la función con menos parámetros de lo que espera. Y esta devuelve, aquí también podríamos poner retorna, una función que espera los parámetros restantes y retorna finalmente el resultado. Entonces, en este caso, la función suma es una función curry que no recibe ningún parámetro, pero ella es capaz de retornar una función que sí lo recibe. ¿Y cuáles recibe? A y B. ¿Y qué retorna? La suma entre ellos. ¿Listo? ¿Pregunta acerca de las funciones anónimas? ¿Preguntas acerca de las funciones anónimas? Compañeros. Dime, Santiago. Entonces, Santiago, ahí sí se cortó un poquito la llamada. Espero que no haya sido de mi parte y espero que esté siendo grabada. Entonces, creo que en el video queda grabado, pero voy a darte otra vez una explicación corta de acuerdo a lo que me estás preguntando. Las funciones curry son aquellas que tienen el poder de retornar una función. Ellas retornan una función. Comúnmente la función curry no tiene parámetros, pero ella sí retorna una función que los tiene, y una vez retorna esa función sí puede operar con los parámetros. Mira la función suma. La función suma es una función curry. ¿Por qué? Esta función no tiene parámetros, pero ella sí retorna una que tiene parámetros, y esta que tiene parámetros sí es capaz de hacer una operación. Entonces la función suma, la función curry suma, retorna esta función anónima. Esta no tiene nombre, la que está más adentro no tiene nombre. Esa queda almacenada en la variable fun, y en la variable fun yo ya puedo pasar los parámetros y esta sí realiza la suma. Entonces esa es una explicación un poco más rápida acerca de qué es una función curry. Profe, disculpe una pregunta. Sí, dime. ¿Qué utilidad tienen esas funciones? Porque pues yo veo que, o sea, así más o menos en el ejemplo, ¿no? Sería incluso más práctico poner de por sí la función, ¿no? Entonces supongo que Claro, tienen no sé. vamos a ver, ahora que veamos, voy a mostrarte lo que sigue. Abstracción de funciones. Ahí yo te voy a responder exactamente eso que me acabas de preguntar. ¿Por qué es necesario utilizar funciones curry? ¿Qué sucede con esas funciones curry? Un momento, perdón, un momentico que ya estoy acá. ¿Quién me preguntó? ¿Laura? ¿Quién hizo la pregunta? Sí, Laura. ¿Laura? Realmente, una de las utilidades que ustedes pueden ver desde ya es que yo puedo hacer composición de funciones. Entonces, yo puedo tener una función que reciba unos datos, por ejemplo, una o más variables. Esa no es una función curry, es una función anónima. Y de acuerdo a, a uno de los parámetros, yo puedo hacer suma, resta u otra operación. Entonces, desde ya puede
puede fortalecer un poco la composición de funciones. Pero cuando veamos abstracción de funciones, ahí voy a poder responderles a ustedes efectivamente dónde es importante usar las funciones curly. Entonces vamos a hablar un poco sobre la abstracción de tipos. Normalmente las funciones que hemos hecho hasta ahora, algunas comparten ciertas cosas. Entonces, ya sea el número de parámetros o el tipo de los argumentos, el tipo de datos de los argumentos. Incluso algunas se comportan de manera similar. Entonces, si ustedes ven en la parte derecha, yo tengo dos funciones, una que se llama menor que 3 y otra que se llama menor que 5. Ambas reciben un número y retornan. ¿Qué retornan estas funciones? Booleano. Un booleano, correcto. Exacto, es correcto. Pero entre ellas, ¿qué creen ustedes que hay en común? ¿Qué hay en común entre esas dos funciones? Aparte de este error que está acá. ¿Qué hay en común entre esas dos funciones? Ambas reciben un n, ambas retornan booleano, que reciben un solo argumento y operan de manera similar, es decir, utilizando el operador menor que. Entonces acá está, ambas utilizan el operador menor que. Ambas tienen en común los dominios numéricos y el codominio de los booleanos. Entonces se parecen mucho. Entonces, en este caso, la operación de menor que se descarta como el operador que hace la función menor se descarta como elemento que sea común en ambas. ¿Por qué? Porque así existiera la función menor que 1000, siempre tendríamos que utilizar el operador menor que. Entonces, ¿qué otras cosas son similares? Su comportamiento. Ellas siempre hacen la misma operación con n, entre comillas la misma operación. Lo único que cambia es el valor con el cual lo comparan. Aquí efectivamente, como dijo alguno de los compañeros, el codominio son los booleanos. Entonces, ¿cómo puedo yo generalizar esa función? Es decir, yo quiero una función que haga todas las de menor. Entonces yo voy a crear una función que se llame menor que x, sigue recibiendo el n, eso no lo puedo modificar porque así funciona menor que 3 y menor que 5, pero ahora voy a incluir otro parámetro. Ese otro parámetro es numérico, pero este va a ser el valor que me permite hacer la comparación. ¿Será que yo puedo hacer menor que 3 utilizando esta función que es más general? Sí, Sí. Entonces es fácil para todos ver que en la primera prueba que yo hago, ahí estoy haciendo menor que 3 y en la segunda prueba estoy haciendo menor que 5. Entonces, estas dos funciones que yo tenía acá, que comparten su comportamiento, que operan muy similar y que reciben el mismo número de parámetros, yo las puedo generalizar. A esto se le conoce como abstracción. ¿Listo? Inicialmente yo tengo, podría ser menor que 1, menor que 2, menor que 3, menor que 1000, pero si yo creo una función que es capaz de hacer el menor de cualquier valor, entonces yo estoy haciendo una abstracción, estoy generalizando de cierta manera el hecho de que ahora hay una sola función que es capaz de hacer lo que hace n funciones o múltiples funciones. Otra forma de ver la abstracción es en la que sucede en las funciones. Y entonces esto me da pie para que revisemos incluso algo que se presentó en el parcial. Entonces, algunas funciones tienen un comportamiento muy similar en cuanto al número de parámetros, el tipo de argumentos y el retorno que tiene. Entonces, si ustedes ven, h recibe enteros y retorna enteros. Aquí también podría haber puesto numérico. Sí, realmente el valor que se espera poner aquí en el contrato debería numérico para que quede en general. G recibe un numérico, un booleano y retorna un numérico.
Pero el comportamiento de G se parece mucho al de P, que también recibe un entero, recibe un booleano y retorna un entero. ¿Será que yo puedo hacer una composición de P y de Q? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, P 10, Q de true. ¿Será que yo puedo hacer esa composición? Sí, En este caso, creo que esa fue una de las cascaritas en las que la mayoría cayó en el parcial. Resulta que Q recibe como parámetro un booleano. P recibe como parámetro un booleano. Como dice la compañera, es correcto que yo pueda hacer una composición de estas dos funciones sin saber cómo están programadas. ¿Será que yo puedo hacer una composición entre H y G? Es decir, si yo utilizo G de H con 10, true. Profe, pero digamos si usted es una composición de P y Q, o sea, Q lo que retorna es un entero, Claro, y Q también retorna un entero. Lo entonces, único que comparten entre ellas dos es el parámetro booleano. ah, Entonces yo podría hacer una composición, vuelvo y repito, P, abro paréntesis, 10, Q, abro paréntesis, true, cierro paréntesis y cierro paréntesis de P. Eso sería correcto. ¿Por qué? Porque ellas dos reciben un parámetro que es el booleano. Y el booleano que recibe P también lo podría recibir Q. Claro que eso es una cascarita. Ahí hay una cascarita y es grande. ¿Por qué? Porque Q retorna un entero. Y ahí es que todos fallamos. Vuelvo y repito. De pronto lo estoy enredando acá. Por ejemplo, esta. ¿Es correcto hacer esta composición? ¿Qué creen ustedes? pues, o sea, yo decía que no por lo que Q retorna un entero. Correcto. Esta no se puede. Esta póngale ahí una calaverita. Esta no se puede. ¿Por qué? Porque cuando Q retorne, lo que devuelve Q es un entero. Pero Ah, P, lo que recibe en ese caso es un booleano. Esta póngale una calaverita ahí. ¿Listo? ya. Entonces, si Q retorna un entero, el valor que recibe P debería ser un booleano. Aquí se comete un error. Esta es una de las cascaritas que puse en el parcial. Creo que no me estaba haciendo entender con el ejemplo. Entonces usted a esta coge y le pone una calaverita. Ya sabe que para el opcional esto no es posible. Esto no se hace. Pero diferente si usted hace esta composición. ¿Sí o no, compañero? ¿Esta es válida? Sí. Esa es válida. ¿Por qué? Porque Q recibe un booleano y retorna un entero. Y P recibe ese entero y el booleano. ¿Listo? Hay que tener en cuidado los retornos y los codominios y los dominios de las funciones. Lo mismo pasa con G y con H. ¿Es correcto esta, compañero? ¿Dónde falla? Mm, ¿Será que ah, es H que recibe a booleano? H le introduce un entero y él H recibe. debe recibir un entero, ¿cierto? Sí, Entonces, esta composición, por ejemplo, es correcta. Esta sí póngale chulito. sí. Pero si fuera así, entonces nos toca ahí otra vez. Esta no es válida. Entonces, de esta manera, ahora vamos a cambiar un poco. Miren cómo están las funciones Q, P, H y G. G se parece mucho a P, pero H no se parece a Q.
Pero si yo hago este cambio, ahora H se parece a Q, G se parece a P. Ahora sí podría hacer la composición que hablábamos antes. Es decir, yo ya puedo hacer una composición como esta. P de 10, Q que recibe un 12. Esta composición, compañero, ¿es válida? Sí. Ahora sí, esta es correcta. Si aquí pudiéramos un true, entonces tocaría, ¿cierto?, ponerle calaverita a esta. Esta no es una manera correcta de hacer la composición de funciones. ¿Listo? Creo que ahí queda un poco más claro acerca de las cascaritas que les puse en el parcial y que muchos caímos en ellas. Igual yo creo que mañana vamos a hacer una retroalimentación de las preguntas del parcial. Entonces ahí vamos a resolver muchas de estas dudas que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces está la diferencia entre la similaridad que hay entre H y Q y la similaridad que hay entre G y P. ¿Qué hay en común en estas tres funciones? Desarrollo una función que sume dos números. Desarrollo una función que reste dos números. Desarrollo una función que multiplique dos números. Desarrollo una función que divida dos números. Que todas las funciones son operaciones aritméticas básicas. Que tienen dos parámetros, ¿cierto? Estas siempre tienen de a dos elementos. Diferente fuera si alguna de ellas, por ejemplo, fuera desarrollo una función que halle la raíz cuadrada de un número. ¿Es saber cuántos parámetros recibe? Uno. En cambio, estas tienen en común que todas tienen dos números. Tienen 2, 2, 2, 2. Entonces, yo puedo tener una función que haga la suma, una que haga la resta, una que haga la multiplicación y una que haga la división. ¿Es correcto? Todas estas funciones, ¿cómo ven estas funciones, los contratos de esas funciones? ¿Qué tienen los contratos de esas funciones? Está bien. Los contratos están bien, pero los contratos son los mismos, ¿sí ven? Lo único que cambié ahí fue el nombre del contrato, el nombre de la función, perdón. Todas reciben dos números, todas retornan dos números, ¿cierto? Siempre operan con dos valores, A y B. ¿Será que yo puedo generalizar estas funciones? Es decir, crear una función que abstraiga todas esas funciones. ¿Qué creen ustedes? Yo no estoy cambiando el valor de A ni estoy cambiando el valor de B, como pasaba antes con la abstracción de tipos. Cuando la abstracción de tipos, yo cambio prácticamente la función por una general. En este caso yo no estoy cambiando la función, el número de parámetros, por ejemplo, estoy alterando la cantidad de parámetros. Aquí lo que les estoy preguntando es, ¿será que yo puedo generalizar estas funciones? ¿Crear una sola función que haga todas esas operaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién da más? Yo diría que sí. O sea, como ¿Cómo en la el haría? ejemplo, usted mostró que, digamos, dentro de una función puede meter otra función. Entonces, Sí, crearía como una entonces yo puedo tener función una función que reciba dos que parámetros tenga... Sí, y dentro de ella crearía otras funciones que reciben los parámetros, pero operarían diferente. está bien. ¿Y cómo sé yo que quiero hacer la suma, por ejemplo? Esa es una buena opción, Santiago. Ese es un buen camino para generalizar mis funciones. Pero, ¿cómo sé yo que quiero hacer la suma? ¿Cómo sé yo que quiero hacer la multiplicación, por ejemplo? Ah, Está perfecto lo que tú dices. Entonces, como dice el compañero Tobar, entonces hay que crear una función que tenga tres parámetros. ¿Cierto? Esta es pues, simplemente una manera de abstraer que no requiere que yo retorne en cada caso una función. Esta se llama función G de general. Miren el contrato cómo está especificado. Yo voy a utilizar una función, no sé el nombre porque no sé si es suma, multiplicación, si es resta, no sé. Le voy a poner ahí incógnita indicando que no estoy diciendo cómo se llama esa función. Pero lo que sí sé de esa función es que recibe dos parámetros y retorna un número.
perdón, recibe dos números y retorna un número. Eso sí lo sé. Este sería el primer elemento de la función g. Luego recibe un número, luego recibe otro número y retorna finalmente un número a la función g. Si ven la forma en que yo estoy escribiendo mi contrato, miren cómo está resaltado el hecho de que yo esté incluyendo una función como parámetro. Resulta que el más, el menos y las multiplicaciones son funciones, sino que son funciones que se han creado en el lenguaje. Usted nunca creó esta función con el operador más. Eso ya estaba en el lenguaje. Pero sigue siendo una función que recibe dos parámetros y retorna la suma entre ellos, que se simboliza con esa cruz. La resta, lo mismo, es una función que como nombre tiene rayita, pero que recibe dos elementos, recibe dos parámetros, lo mismo con la multiplicación. Entonces, esto es común a todas las funciones, y estos son los dos parámetros a y b, y este es el retorno de la función g. Entonces, si ustedes ven, yo puedo generalizar la función g de esta manera. Mire el OP donde quedó. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, acá abajo, para que les quede un poco más claro sobre las funciones que reciben dos parámetros, yo he creado una función que se llama join_str. ¿Qué hace join_str? Recibe dos números y retorna una cadena. Y luego la utilicé acá como función g, join_str 5,3 y retornó esto. Pregunta, ¿se rompe el contrato? ¿Alguno de los contratos se rompe con esa función? Sí. Debería retornar un entero, un número. Bien, ¿quién debería retornar un entero? Función G. La función join to str, ¿cierto? Ella rompe el contrato Ah, ok. porque ella retorna una cadena de texto, y yo lo que dije es, mire, a función g le va a entrar una función que recibe dos números, esta también recibe dos números, pero debe retornar un número. Ah, pero es que join_str retorna una cadena de texto. Entonces, por esa razón se rompe el contrato. Pero, si ustedes notan, no deja de ser un operador válido. ¿Por qué? Porque join_str recibe dos números y retorna, en este caso, la cadena de texto. Operativamente, ¿cómo hace función G? Función G recibe esa función join_str y queda en medio entre A y B. Entonces sería A, join_str, B. Ahí hay varios errores, ¿sí notan? Esta, por ejemplo, join_str, no es una función válida. Pongámosle aquí, esta no es una función válida para esa generalización. ¿Por qué? Porque se rompe el contrato, opera como no debe ser, a pesar de que el número de parámetros y el codominio corresponde con el de la función g. ¿Listo? Entonces, esto es para mostrarles que no toda función debe ser o es comprendida o es asimilada o se puede utilizar para la función g. Solo aquellas que habíamos definido antes, estas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nada más. Puede haber otra operación, por ejemplo, si yo quisiera hacer la suma de los cuadrados, entonces acá yo tendría que hacer otra función que reciba dos números y que haga la operación con dos elementos. De todas formas, si ustedes notan, el operador siempre queda en la mitad, generando un error. Esta función general solamente es para aquellos que vimos acá, para esto. Es la generalización de estas funciones que tenemos acá. ¿Listo? Ah, y entonces se puede escribir así con el, o sea, como cambiarle ese orden. O sea, así Con como lo se lo que tiene, hemos se puede visto hasta escribir. ahora, con lo que hemos visto hasta ahora, no tenemos una función que se pueda escribir como un operador. Todavía no lo hemos visto.
Quizás más adelante, de pronto voy a planear una clase donde aprendamos a construir nuestros propios operadores, ¿sí? Pero para eso necesitamos un poquito más de herramientas en el lenguaje y en el curso. Pero sí se puede hacer. Porque la pregunta es, ¿cómo una función que se comporte así como se comportan los operadores? Sí, sí se puede hacer. Y Ah, programación funcional. ¿Listo? Con lo que hemos visto hasta ahora, no, no se puede. ¿Listo? sí. Ok. Voy a duplicar esta diapositiva. Entonces, vamos a hacer un ejercicio corto. Yo tengo 3 funciones. Una que me permite cambiar de Bitcoin a pesos colombianos, de euro a pesos colombianos, de dólar a pesos colombianos. Miren, acá están las funciones. ¿Cómo creen ustedes que se puede generalizar? ¿Cómo ustedes generalizarían esa función? ¿No se les ocurre algo de cómo se pueden generalizar estas 3 funciones? Es Pues decir, que, crear que una sola reciba función que reciba. que reciba, por ejemplo, si es dólares, euros o Bitcoin, y yo haga una operación. Sí, esa es una buena opción. ¿A alguien se le ocurre otra? ¿Cómo podemos generalizar esas 3 funciones? Es decir, una sola función que de acuerdo a sus parámetros yo pueda hacer lo que hacen estas 3. Una sola. Una sola función que haga el trabajo de estas 3, pero yo puedo cambiar los parámetros o los argumentos. Otra forma de generalizarla, hay varias. ¿Será que yo puedo crear una función que reciba el valor de la moneda en pesos y la cantidad y me retorne los pesos? A por B. ¿Quién es A y quién es B? No entendí. B sería, Lo común, claro. Sí, es lo correcto. Yo siempre, ¿qué es lo común entre estas 3 funciones? Tengo un elemento que se multiplica por otro. Tengo un elemento que se multiplica por otro. Tengo un elemento que se multiplica por otro. Entonces, creo que es la idea de Lina. Lina, sí señor, ¿cuál sería tu idea entonces para generalizar estas 3 funciones? pues sería colocar, digamos, en vez de Bitcoin por el número, coloco A por B y en la entrada colocaría el Bitcoin, el número del Bitcoin por lo que equivale en pesos. Perfecto. Esa Bueno, también es una forma de generalizar, ¿cierto? Ella agrega un parámetro, agrega un argumento a su función y ahora pasa la cantidad en la moneda de origen, es decir, por ejemplo, euros o Bitcoin o dólares, y también le pasa el valor de la equivalencia. ¿Qué se va a hacer dentro de la operación? Una multiplicación. ¿Listo? Entonces acá también, más o menos esta es la idea de la compañera, ¿cierto? Ella va a recibir una función, puede o no recibir una función, y una cantidad. Y de acuerdo a esa función, entonces ella calcula la cantidad en pesos. Cambió un poquito la versión esta de generalización a la que tú tenías, Lina. Creo que sí, ¿cierto? Entonces pues, ahora ah, yo puedo hacer algo como esto. Top COP recibe, por ejemplo, Bitcoin a
COP como 23 bitcoins. Esta también es una forma de generalizar. La que hizo Lina, perfecta, es válida, y esta también es otra forma válida de generalizar la función. ¿Por qué yo puedo utilizar BTC to COP? Yo ya la declaré acá. Acá está declarada esa función. Alguien ya la hizo por mí y acá estoy haciendo solamente el uso de esa función. La pregunta acá es, ¿cómo es el cuerpo de la función TOCOP? Entonces, como esto es un ejercicio, entonces todos lo van a hacer en Replit. Esta forma de programar este ejercicio, TOCOP, y mañana lo revisamos. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio que toca hacer? Crear el cuerpo de la función TOCOP, que como opera, recibe una función que recibe un número y retorna un número, y también recibe un número y retorna finalmente un número, la función TCOP. Entonces quiere decir que esta variable de currency es una función. Entonces mañana revisamos este ejercicio. ¿Cómo es la implementación? ¿Qué es lo que debe ir aquí en estos 3 puntos de esta función? ¿Listo? ¿Entendido? Otro ejercicio que mañana vamos a revisar. Crea un programa que permita hallar la potencia, la raíz cuadrada y la tetración cuadrada. ¿Qué le pasó al compañero Peña? Ah, ok, el muñequito. Es un recuerdo de... Este antes era un meme que se veía mucho en red. Vamos a programar. ¿Qué tienen en común estas funciones que están acá en la parte izquierda? Son matemáticas. Con potencia. Si usted hace una función que se llama potencia cuadrada, ¿cuántos argumentos recibe esa función? 1. Si usted hace una función que se llama raíz cuadrada, ¿cuántos argumentos recibe esa función? 1. ¿Cierto? Entonces ya el compañero Santiago Rivera detectó que todas esas funciones reciben un argumento, entonces ellas tienen algo en común. ¿Será que yo las puedo generalizar? Sí. Entonces, ejercicio para mañana, eso lo vamos a revisar al principio de la clase, al menos unos 2 o 3. Generalicen estas funciones que están en la parte izquierda, ¿sí? Entonces vamos a programar ahí alguito. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver el último tema, abstracción local. Yo tengo una función recursiva. Esa función recursiva dentro también tiene algunas operaciones que se repiten. Entonces, esta función hay que tenerla muy en cuenta. Hay que revisarla así el código minuciosamente, porque ella, esta que tengo acá como ejemplo, involucra muchas de las cosas que hemos visto hoy. Funciones anónimas, funciones como parámetros, retorno de funciones, y a pesar de eso, es una función recursiva. Entonces, en la parte de arriba yo he creado una función que se llama fdn. Fdn recibe un número y retorna un booleano. En este caso, fn es una función que dice true, sí, sí, ¿qué cosa? ¿Cuándo da true esa función? Si es menor que 3. Perfecto, entonces esta función tranquilamente se podría llamar menor que 3 y siempre daría true cuando se cumpla esta condición.
Entonces, segunda función. La segunda función se llama filtro. Recibe una lista y recibe una función. Con estos dos elementos, aquí creo que está mal aquí debería retornar una lista. Recibe una lista, una función y retorna una lista. ¿Cómo opera? Si la lista es vacía, entonces no hay nada que operar dentro de esa lista, nada que hacer, retorna vacía. Pero si no lo es, entonces le aplica la función. ¿A dónde le falta fun? ¿Dónde le falta la U? ¿Qué dice el compañero? No, En la primera dice que función. la primera función, sí. La primera. En el const, primer const. No, Const con T. FN. está perfecta, porque esta es una función, ojo, No, arriba. Arriba en el nombre. Arriba. ¿aquí? No, es que dice const Más PN, arriba. cuarta línea. Ok, en el contrato. Ese. Sigue habiendo un error Donde cuando la donde llaman falta está un- sin la U. en que el... Es que cuando- mire que en la función filter la está llamando ah, no, mentiras, no, sí está bien. No, esta Porque- función está perfecta claro, porque esta función tiene transparencia referencial. Es decir, que acá adentro yo no puedo llamar FN. Dentro de mi función filter yo no puedo llamar FN porque no estuviera rompiendo la transparencia referencial. FN es una función por allá atrás, no sé, esa es separada. Estas dos funciones son totalmente individuales. Ellas no se conocen, de hecho. Entonces, filter recibe una lista y una función. O sea que mucho ojo con lo que está diciendo el compañero Riascos. Fun es uno de los argumentos. Fun, no FN. FN es una función que está creada antes. Nada tiene que ver FN con fun. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, si la lista es vacía, entonces retorna vacío. De lo contrario, le aplica la función que estoy pasando como parámetro al primer elemento de la lista. Si eso se cumple, entonces creo una lista que tiene el primer elemento y hago un filtro, ojo a esta función, el filtro, con el resto de la lista y continúo pasando esa función. Yo no sé qué función es. Por eso les decía que hay que revisar el código así muy minuciosamente. Entonces miren que en el llamado recursivo yo ya estoy acotando un poco la lista, la estoy eliminándole el primer elemento, pero la función sigue siendo esta variable, ¿sí? Fun. Luego acá, en el caso contrario, en el caso en que esto no se cumpla, en el caso de que esto dé false, entonces hago filtro con el resto de la lista y con fun. No he cambiado tampoco la función, fun. Ahora, miremos en la ejecución o en las pruebas. Yo hago un filtro, paso de esta lista y paso FN. ¿FN quién es? Ah, la función que está en la parte de arriba. Mucho cuidado con la idea de llamar aquí FN. FN es una función, pero yo no sé cuál función es. De hecho, si yo tengo FN y luego tengo otra función que tiene un contrato muy similar a este, también yo la puedo pasar como parámetro de filtro, pero fun no tiene nada que ver con la función que yo paso como argumento. Entonces, mucho ojo con lo que dijo el compañero Riascos. ¿Sí? No vayan a caer en esa trampita ahí, no vayan a caer en esa cascarita, porque fun y FN son dos cosas distintas. Entonces, acá creo que en la diapositiva hay varios detalles que corregir. Por ejemplo, aquí esto retorna una lista. Aquí se llama FN. Y acá arroja una lista. Tiene const. Const, ¿qué cosa tiene como elementos esta lista que retorna mi función? El compañero Adolfo que dice, ya entendí.
Eso debe retornar una lista. Es una lista compuesta de qué elementos para ese llamado. Adolfo. Profe, eh, No, yo dije ya entendí, fue cuando usted explicó lo del Ah, for. ok. profe, Dime. ¿y cómo se leería el segundo if? O sea, cuando usted invoca a fun. Sí, Yo no sé qué función es. Solo sé que esa función va a operar con el primer sí. elemento de la lista. Y si lo cumple, creo la lista. Y si no, continúo con el resto de la Ah, lista, ya, o sea, que filtrando el resto de la se lista. cumple, digamos, la condición de esa función. Entonces revisemos. Sí, entonces revisemos este llamado. Filter, paso esta lista y paso fn. Pero fn, ¿quién es? Esta variable que está acá. Entonces, ¿qué me dice fn? Fn recibe un número y si ese número es menor que 3, da true. Ahora llamémoslo acá en filter. Entonces empiezo a hacer la operación con esta lista. Lo primero que se pregunta en la operación, en la función filter es, ¿esa lista es vacía? ¿Esta lista es vacía? Compañeros, ¿esta lista es vacía? Falso. Entonces se va por el camino del else. Sí, aplico la función, la que me están pasando como parámetro, pero ¿cuál es la que me están pasando como parámetro? Ah, es fn. ¿Y qué dice fn? Los números que sean menores que 3, pum, pone true. Entonces el primero de la lista, ¿da true o da false? Falso, falso. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí el 10 es menor que 3, falso. Entonces me voy por el camino del else. Y continúo haciendo el filtro, este es el llamado recursivo, con el resto de la lista y con la misma función que me pasaron antes. En el segundo llamado, pregunto, ¿la lista es vacía? ¿Eso qué me da? ¿Qué resultado tengo ahí? No, no es vacío, falso. Falso, ¿cierto? Entonces me voy por el camino del else y aplico la función que me pasaron como parámetro al primero de la lista. El primero de la lista, ¿quién es en este llamado? 3. Es 3. Y le aplico la función. ¿Cuál función? La que me pasaron como parámetro. ¿Pero cuál es esa? Es fn. ¿Qué resultado obtengo aquí del llamado de esa función con el primero de la lista? Falso. False, ¿cierto? Entonces me voy por el llamado recursivo nuevamente. Cuando hago el tercer llamado recursivo, pregunto, ¿la lista es vacía? ¿Y qué resultado obtengo? Tiene falso ahí. Falso, ¿cierto? Ella todavía tiene elementos. Me voy por el camino del else. Aplico la función que me pasaron como parámetro con el primero de la lista. ¿Quién es el primero de la lista en este tercer llamado? 2. 2. Y cuando aplico la función que me pasaron como parámetro, ¿qué resultado obtengo? True, ¿cierto? True. Entonces pongo el primero de la lista y hago el llamado recursivo con la misma función que me pasaron. ¿Quién es el primero de la lista? En este caso, en el tercer llamado, ¿quién sería el primero de la lista? 1. 2. 2, ¿cierto? 2 y hago el llamado recursivo con el resto de la lista. En el cuarto llamado recursivo, pregunto, ¿la lista es vacía? No. ¿Y qué resultado tengo? Falso, ¿cierto? Entonces va por el camino del else y aplico la función que me pasó como parámetro al primer elemento de la lista. ¿Quién es el primer elemento de la lista? Ahora sí hay uno. ¿Quién es el primer elemento de la lista? 1. 1. 1. Cuando yo aplico esa función a ese primer elemento de la lista, ¿qué recibo? ¿Qué obtengo? True. True. Entonces hago un cons con el primero de la lista. ¿Quién es el primero de la lista en ese caso? 1. 1. Y hago el llamado recursivo. Y en el llamado recursivo ya va la lista vacía, ¿cierto? Y le paso la función. Cuando pregunto, ¿la lista es vacía? En el cuarto llamado recursivo, ¿qué obtengo?
True. True. true, y retorno la lista vacía. Entonces, Vacío. ¿cuál es el primer elemento de esta lista que está almacenada en out? Según lo que revisamos. 2. Cons. ¿Cuál es el siguiente? 1. 1, No. coma, vacío. Profe, es que mi duda es, por ejemplo, en el segundo if no debería ser igual igual true, o sea, para comprobar si era true. No, no es necesario, porque estarías validando el validador. Tu Ah, función, si tú notas el contrato, ella ya te da un booleano. Cuando sí. tú haces igual igual true, lo que estás es haciendo un booleano otra vez. Es Ah, ya. validando el validador. La función ya tiene un contrato y ella siempre te da un booleano. El if, el parámetro que recibe la función if, es un booleano. Ya. Entonces, esta debe cumplir que retorne un booleano. Y si retorna un booleano y es true, entonces hace una operación. Y si es false, continúa la operación. Esta que está acá se llama Ah, filtro. Es una función muy, muy poderosa. ¿Por qué? Porque yo no solamente le puedo pasar fn, yo puedo pasar otra función. Por ejemplo, la función que verifique los números que sean menores que 5. Entonces, si ustedes notan en el resultado que yo obtuve los valores de esta lista que son menores que 3. Mire, ¿y qué cumple? ¿Quién me dice que debieron cumplir ese filtro? Mira, número menor que 3. Y como resultado del filtro, es decir, yo filtré mi lista dejando solamente aquellos números que fueran menores que 3. Por eso obtengo este resultado que está acá. ya. Una lista que solamente tiene el 2 y el 1. El 10 y el 3 se olvidaron. ¿Por qué? Porque no cumplen esta condición. ¿Preguntas? Entonces, vamos a ver la abstracción local. Dentro de esta función filtro, si ustedes notan, hay dos veces un llamado recursivo. Filter res list, fun, filter res list, fun. Entonces, estos dos llamados pues, se hacen lo mismo. Entonces, yo puedo hacer una variable, en este caso se llama tail, que tenga ese llamado recursivo y luego la invoco solamente donde sea necesario. Entonces ahí he hecho una abstracción local, he reducido un poco mi código. Y ahora no estoy escribiendo todo filter red list dos veces, sino que simplemente llamo lo que esté almacenado aquí en la variable tail. De esa manera, con una definición local, evito repetir código dentro de mis funciones. Hay que tener mucho cuidado en este caso, porque esta variable no debe ser modificada dentro de la función. ¿Por qué? Porque se pierde un poco de la transparencia referencial local. Entonces, una vez yo declaro tail, ya nunca más la vuelvo a modificar, solamente la empiezo a utilizar. La utilizo aquí, y en el llamado recursivo, cuando se hace el llamado recursivo, como es un nuevo llamado, una nueva invocación, la variable tail está en otro ambiente. Es decir, más adelante vamos a ver qué son los ambientes, y se crea como una especie de nuevo tail. En otro llamado recursivo, cada vez que usted llame la función filter, está creando un nuevo tail, por así decirlo, en memoria. Resulta que mi función filter retorna una lista y el primer elemento de esa lista debe ser 2. Entonces, esta es la manera de hacer pruebas con listas. Creo que muchos de ustedes también por ahí cometieron errores en el código que programaron en Ingenious para el parcial y para otras actividades. Cuando yo tengo vectores o tengo listas, yo debo probar al menos uno de los elementos o uno de las partes internas de la lista o del vector. Entonces, en este caso, esto que arroja aquí es una lista y entonces esa lista yo estoy probando con uno de los elementos que sea exactamente igual a true. No podría ser una comparación
como esta, donde hago cons, o esta. A esto póngale calaverita. Esto que está aquí es incorrecto. De hecho, siempre le va a dar false. Los vectores nunca son exactamente iguales, a menos que usted revise los elementos de cada vector, porque los elementos del vector, porque internamente pueden llegar a ser distintos. No olviden que son datos compuestos. Esto que está acá, póngale calaverita. A esto no, esta no es la forma correcta de hacer pruebas. Muchos hicieron esto en el parcial y pues ahí perdieron un porcentaje por no hacerlo de manera correcta. La forma correcta sería revisar al menos uno de los elementos del vector y esto sí es posible que le dé verdadero. Listo. Ahora sí, vamos a ver un extra. Aquellos que aprendan o reconozcan de aquí en adelante las funciones de orden superior, realmente pueden ir al cielo a reclamar sus alas. Eso es lo que dicen en la teoría. ¿Listo? Entonces hay una función que se llama map. Esta de pronto la vamos a revisar el día de mañana cuando programemos. Esta función recibe otra función y le aplica esa función a cada uno de los elementos de la lista. Esta les va a tocar para mañana programarla. Esta es muy sencilla. Es decir, que hago un llamado recursivo y a cada uno de los elementos le aplico f. F es una función. Miren el contrato como es. Esa función puede ser cualquiera. Aquí, por ejemplo, tengo una función anónima que recibe una y multiplica ese A por A. ¿Cuál sería el resultado dado esta entrada? 4, 9 y 1. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 3 por 3 y 1 por 1. Eso hace la función map. Entonces, para mañana usted puede tener esta función map. La función filter, esta ya la vimos. Es una función que recibe otra función. Esa función normalmente le llaman predicado. ¿Por qué? Porque ella siempre arroja un booleano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función anónima que recibe una y valida que los valores sean menores que 2. Y entonces aquí está, menores o iguales, perdón. Entonces aquí está el resultado. 2 que cumple esta condición y 1 que cumple esta condición. El 3 se olvida. Y tenemos una función que se llama fold plegado, también le llaman, o le llaman, ella tiene otro nombre, mañana se los digo, pero aquí en el curso la vamos a llamar fold. Fold, ¿qué hace? Recibe una operación o una función, recibe un valor base y una lista. Esta función es una función binaria, es decir, que recibe dos elementos, por ejemplo, la suma. La suma recibe dos sumandos, es decir, dos valores. La resta recibe dos elementos, la multiplicación recibe dos elementos. Entonces, fold es una función que recibe otra función que tiene esa característica y junto con el valor base opera cada uno de los elementos de la lista. Entonces, como aquí la función es más y el valor base es 3 y la lista es esta, para esta entrada tal cual como está aquí, lo que hace fold es 2 más 3, 5, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Este valor base le aplica, al valor base le aplica la función con cada uno de los elementos de la lista. ¿Listo los ejercicios para mañana? Son ejercicios de clase. ¿Es para Ustedes mañana? me dirán si... Sí, los tres y antes habían unos más corticos. Ya. Este, ¿cierto? El de las abstracciones de funciones y este. Entonces usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios para mañana. Ustedes me dirán si los ponemos en Ingenious como ejercicio de clase y ahí las pueden hacer. Ponemos este código para que todos lo puedan entregar a través de la plataforma Ingenious, que nos queda mucho más fácil. Voy a hacer eso, voy a poner ese ejercicio en Ingenious ahora cuando termine la clase para que todas puedan poner estos ejercicios en la plataforma. Muchachos, muchas gracias. ¿Preguntas?
Profe, lo de las competencias de programación, Sí, dime. ¿para cuándo son o qué? En este momento creo que ya debe estar habilitada la plataforma. Miremos, ya te digo. 02. Listo. Realmente el día de entrega de este ejercicio está para el 25 de abril. ¿Sí? 25 de sábado. abril serían nuestros ejercicios. El sábado, hasta las 11 de la noche el sábado. Pero no tengo problema si requieren más tiempo. ¿Por qué? Porque la plataforma me envía a mí la información de quiénes fueron los primeros que entregaron. O sea, yo no tengo problema en ampliar esta fecha. Si quiere lo dejamos 8 días más. Es decir, para entregarlo no el 25, sino el 2 de mayo. ¿Qué me interesa con este ejercicio? Que ustedes trabajen en equipo. Y lo segundo es que obviamente pues está la meta, que es alcanzar el 5. No sé cuál de ustedes no quiera ganarse un 5. Yo, si estuviera en alguno de los grupos de ustedes, quisiera ganarme ese 5. Entonces todo el mundo quiere entregar lo más rápido o lo más pronto posible. El primero que entregue los 2 ejercicios con todo, documentación, pruebas y sus funciones correctamente escritas, se lleva el 5. Los segundos que hagan entrega, o sea, el grupo que de segundo haga la entrega correcta, entonces tiene un 4. 4-6, perdón, que ese es bronce, si no estoy mal. Sí, seguimos teniendo el mismo podio que les había mostrado en la competencia número 1. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Yo. Entonces, digamos que Dime. el proyecto ya queda para mayo en el proyecto del juego, pero dar más plazo con los ejercicios de Ingenious. Sí, con las prácticas voy a dar más plazo, sí. Bueno, Con la práctica que está en este momento, ella se amplía para 15 días más. profe, entonces si el proyecto final es para mayo, el resto, digamos, que queda de semestre, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que ver clases, por ejemplo, mañana vamos a ver, todavía nos quedan muchísimas clases, de hecho. Nosotros tenemos clases hasta mayo, de hecho. Mañana vamos a ver esta clase que es de sobre mundos interactivos, específicamente cómo ustedes van a crear su juego. Eso es lo que vamos a hacer en la primera hora y nos vamos a ir a programar. Ya. De una vez vamos a hacer algunos códigos que les van a servir a ustedes para empezar a desarrollar el juego. ¿Ustedes Ya. qué van a hacer? Nosotros tenemos una bitácora. En esa bitácora está de qué es lo que sigue todas las fechas. Por ejemplo, hoy vimos abstracción del diseño, en el diseño. Qué pena, esto está como lento. Pero yo creo que tengo bitácora FDP, PDF. ¿Cuál de las dos carga primero? Cargo este. Entonces nosotros tenemos este documento. ¿Cierto? Que nos va guiando. Por ejemplo, hoy esta fecha. Ya les dije de qué se trataba la competencia número 2. Ya tienen en Ingenious la práctica. He ido viendo en este curso semestres anteriores. Esta lectura de abstracción, por favor, revísenla. Está el enunciado del proyecto. Aquí hay varios ejercicios, varios ejemplos, varias documentación que usted debería leer para nutrirse. Aquí hay un ejemplo del informe que usted debe entregar dentro de 2 semanas. Esta diapositiva, que les sugiero que la lean, es muy cortica, pero les va a ayudar mucho en cómo ustedes están programando. Y está sobre información sobre la competencia número 2. ¿Listo?
Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, la siguiente semana? Que fue la pregunta del compañero. Vamos a hablar de más recursión, luego vamos a hablar de acumulación de conocimiento, cambio de estados en las variables. Aquí nos vamos a salir un poquito de la programación funcional y ya vamos haciendo miras a la programación orientada a objetos y luego proyecto y entrega final del proyecto. Esto es lo que tenemos más o menos planillado hasta ahora de nuestro curso. Tenemos 2 semanas, el semestre dura 16 semanas, el planillado tenemos 14, esas otras 2 semanas las vamos a hacer en el proyecto. Entonces, para el compañero que preguntó, sí, tenemos mucho trabajo que hacer. De hecho, ya tenemos más o menos organizado qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la bitácora. Listo, muchachos, preguntas. ¿Tienen preguntas? Por eso, repito, para responderle al compañero Trujillo, es correcto, a mitades de junio termina el semestre. Entonces, hasta esa fecha vamos nosotros, incluyendo las 2 semanas. Nosotros tenemos todavía casi un mes y una semana de trabajo. Es decir, todo mayo lo vamos a trabajar y al menos las 2 primeras semanas de junio también estaríamos trabajando en el proyecto, terminando cosas del proyecto. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan un feliz resto de día. No se les olvide que mi Slack está disponible para ustedes, el correo, cualquier información que necesiten, cualquier cosa que les preocupe, comentario, observación, yo estoy dispuesto a recibirlo, siempre teniendo en cuenta lo que les dije al inicio de esta presentación, el respeto. ¿Sí? La comunicación con respeto es esencial para llevar a cabo muchas tareas en el ambiente académico. Listo, muchachos, muchas gracias, nos vemos. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Con gusto.